Y entonces vemos ahora la línea de las X, que es esta que vemos aquí, donde tenemos 640 miligramos de sílica gel. Vemos también que hay una pérdida a medida que aumentamos esa cantidad de agua libre. Así que 300 miligramos de ácido ascórbico, este solito, poca sílica y 640 miligramos de sílica. Interacciones que son importantes. Veíamos ahorita características de vitaminas de forma individual, pero interaccionan entre ellas. Por ejemplo, si tenemos un compuesto o una formulación que tiene tiamina y ácido fólico, pues la tiamina a un pH de 5.9 descompone el ácido fólico, pH entre 5.9 a 6.9. Si tenemos riboflavina y ácido ascórbico, la descomposición del ácido ascórbico se cataliza o es acelerada por la presencia de riboflavina, siempre y cuando esté expuesto a la luz y al aire. Algunos factores que entonces me pueden ayudar a mí a aumentar esa estabilidad de las vitaminas. Reducir el contenido de agua. Agregar antioxidantes. Vimos que algunas de las vitaminas se oxidan en presencia de aire. Agentes quelantes. Podemos hacerle coating, revestimiento, a algunos de los componentes antes de mezclarlos para evitar la interacción o encapsularlos. Eh, Hacer algún tipo de preparación, ¿verdad? Y tratamientos adicionales como la liofilización. Desde el punto de vista de formulaciones líquidas, es bien importante tener en cuenta que queremos una estabilidad de esa emulsión. Tenemos que controlar la formación de gas y esa formación de gas produce una presión. Y tenemos que tener en cuenta la estabilidad de vitaminas que en formulaciones líquidas podrían causar algún problema o ser un reto. Desde el punto de vista de tabletas y formulación para cápsulas, nosotros podemos, por ejemplo, hacer algunos procedimientos de protección para mejorar esa estabilidad. Vitamina A, E, D y K, que son las que mencionamos que están en el grupo de solubles en lípidos, pueden estabilizarse como productos con coating. Por ejemplo, el complejo B, muchas veces se le da un revestimiento y se produce o se comercializa en formas que son masticables. Y la vitamina C se utiliza mucho en productos que se comprimen. Ahora, algunos productos como vitaminas y minerales son incompatibles entre sí. Veíamos anteriormente que algunos minerales catalizaban la oxidación de vitaminas. Así que hierro y cobre van a ser incompatibles con vitaminas. ¿Cómo nosotros podemos hacer para evitar esa interacción? Pues podemos entonces aplicarle un revestimiento para evitar que interaccionen entre sí. Y vamos a hablar un poco de homogeneidad en mezclado. Cuando nosotros compramos un medicamento, una tableta, y la tableta nos dice que tiene 300 miligramos, por decirlo un ejemplo, del ingrediente activo, pues nosotros queremos o necesitamos como consumidores y pacientes que ese medicamento tenga esa cantidad que dice tener, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que hay cierto más o menos permitido. Pero esa cantidad o esa uniformidad nosotros la conseguimos si logramos dar una homogeneidad en el mezclado. Y por eso es que eso es importante. Si nosotros no logramos hacer un mezclado homogéneo, toda esa formulación que producimos no vamos a poder garantizarle al paciente, al consumidor, que cada tableta de ese multivitamínico tiene la cantidad correcta o la cantidad que dice tener. Hay dos métodos principales de blending, de mezclado. Uno es mezclado en seco, que es que utilizamos todos los materiales en polvo y los mezclamos, y el otro es granulación húmeda, que hemos hablado en videos anteriores lo que es esa granulación. Y si es mezclado en seco, se puede hacer tabletas por compresión directa o se puede encapsular ese material mezclado en una cápsula. En este caso sería una cápsula dura. Mezclar dos materiales particulados es retante. Ahora imagínense mezclar cantidades tan grandes, sobre todo
cantidades tan grandes de ingredientes, 25 ingredientes, sobre todo cuando hay ingredientes que están en cantidades bien pequeñas. Así que no hay una técnica oficial, no hay una receta mágica, pero sí hay algunos procedimientos que son como métodos sugeridos para nosotros obtener una mezcla que se va a llevar a compresión directa o a encapsulación. Lo primero es hacer pruebas de los ingredientes activos, pruebas de excipientes y distribución de tamaño de partículas. Esto lo hacemos para evitar que ocurra segregación. Si nosotros tratamos de mezclar dos ingredientes que son completamente diferentes en tamaño de partícula, en densidad o en forma, lo más probable es que ocurra una segregación. Esa segregación la podemos ver aquí. A tiempo cero tenemos un material que se ve bastante uniforme. A medida que seguimos mezclando, sometemos esas partículas a movimiento, lo que va a pasar es que ellas van a empezar a separarse. Y esa separación es lo que se conoce como segregación. Esa segregación se da por diferencias en tamaño, densidad, forma de partícula, entre otras, y es importante tenerlo en cuenta porque va a ser, va a tener una mayor influencia si tenemos una formulación que tiene una variedad grande de ingredientes que cada uno de ellos tenga características diferentes. Así que luego de evaluar los ingredientes, de mirar sus características, empezamos a agregarlos al blender, al mezclador. Se le puede hacer un screening para eliminar grumos, un delumping, y empezar a agregar esos ingredientes por porciones, ¿verdad? No tengo que agregar, si son 20 kilos del ingrediente A, no tengo que agregarlos todos completos, sino que puedo ir agregando porciones pequeñas y eso me va a mejorar la eficiencia de ese proceso de mezclado. Si son ingredientes que se encuentran en concentraciones bien pequeñas, pues lo más óptimo o lógico es diluirlos. Usar un diluente para integrar ese componente que está en baja concentración a la formulación final. Debo determinar también cuáles son los parámetros de mezclado. Y cuando hablamos de parámetros de mezclado es principalmente la velocidad de rotación, pero debo también escoger un mezclador adecuado. Debo establecer cuál va a ser mi nivel de llenado, el orden en que voy a agregar esos materiales y esos factores me van a ayudar a tener un mezclado mucho más óptimo. Y al final tengo que hacerle pruebas a ese material mezclado para asegurarme que realmente se distribuyó uniformemente. Y por último, para estabilidad, pues se puede hacer estabilidad como si fuera un producto nuevo. Estos métodos de estabilidad o pruebas de estabilidad me permiten a mí determinar cuál va a ser la vida útil de mi producto. Esto puedo hacerlo para un producto nuevo o si hice un producto nuevo, pero ya tengo ingredientes que existen en otros productos, puedo usar esa información con data real o puedo utilizar de productos existentes. Lo importante es que yo tengo que demostrarle o tener evidencia de que ese producto que estoy haciendo es estable en un periodo de tiempo determinado.